Buenas noches con todos. Es un placer tenerlos hoy en este acogedor espacio y ser partícipes de esta charla, que es un acto de devolución a la ciudadanía, promovido por el Ministerio de Cultura en el marco del proyecto ganador de DAFO, Bruning y el Tesoro del Reino Lambayeque. La organización del evento se ha llevado a cabo gracias a Nexus Cowork, quien es nuestro presentador oficial, al patrocinio de Soluciones Médicas, líderes en salud ocupacional, y el equipo audiovisual Grillos. El magíster Jalil Moreno, licenciado en Comunicaciones, Administración y Marketing, docente, investigador y filmmaker. Ha sido ganador del proyecto Innovate Perú 2020 con la animación Incas vs COVID-19, ganador del premio DAFO en Desarrollo de Largometraje 2023 y actualmente es director del proyecto cinematográfico Bruning y el Tesoro del Reino Lambayeque. Esta noche presentará su experiencia y logros, como mencioné anteriormente, en un acto de devolución a la ciudadanía que promueve el Ministerio de Cultura con los ganadores de sus estímulos económicos. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches. Cine peruano versus Hollywood. ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir a una megaproducción? ¿Sí? ¿Cómo el cine peruano, que actualmente, digamos, no está pasando por una buena etapa, cómo podemos lograr que funcione esta vez, a partir del 2025 para adelante? ¿Hay un camino? ¿Hay una forma? Sí, hay una forma y la vamos a explicar hoy día, y justamente eso lo hemos puesto en práctica en este trabajo que hemos hecho, el desarrollo del largometraje, porque hemos sido ganador de DAFO en el 2023. Y lo hemos desarrollado todo el 2024. Entonces, parte 1. Importancia del diseño audiovisual orientado al mercado. Y ahí está el meollo del asunto. Nosotros los peruanos nos gusta hacer películas, valga la redundancia, que nos gusta a nosotros mismos. Pero no pensamos mucho cuando escribimos un guión que una persona de afuera es la que nos va a ver. Entonces, ahí está el problema. No estamos orientados hacia las personas porque hay un prejuicio que dice: no, si yo hago una película comercial, por lo tanto va a ser fea, barata, solamente comedia, sin nada de contenido. Y vamos a romper ese mito hoy día. Se puede hacer una película con mucho contenido cultural, lo que ustedes deseen, pero comercial, ¿sí? Porque hay que ver esto como si fuera un mercado, ya que una industria audiovisual funciona con la base del comercio, nos guste o no. Entonces, acá tengo mi creación, ¿sí? De mi creación, yo quiero, ¿no? Hago la preproducción, la producción, la exhibición, etc. Todos los pasitos bien bonitos, invierto un montón de dinero y cuando lo lanzo al mercado, de repente no llega, no pega. Entonces empiezo con las clásicas, ¿no? Lo que pasa es que el peruano no apoya el cine peruano, ¿sí? No hay apoyo a la industria, no nos exhiben en los cines y nos quejamos porque lo que hay detrás de eso es que hemos hecho un producto que a la gente no le gusta. Simplemente eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que nuestras creaciones audiovisuales funcionen? ¿Se puede? Un mercado tan pequeño como el Perú puede competir contra las industrias de India, China, Japón, Estados Unidos, Hollywood. Vamos a explicarlo. Como les comenté, tenemos varias etapas para hacer una película: desarrollo, preproducción, producción, postproducción, distribución. Pero ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos fallando? Estamos fallando aquí. No estamos teniendo un espacio para pensar en que la idea tiene que ser vendida, en que nuestra idea, por más bonita, cultural que sea, tiene que llegar a las personas, tiene que gustar a las personas. Y las personas no son una masa homogénea que de repente no piensa mucho. No, las personas tienen sus estilos de vida, tienen sus formas de ver, sus películas favoritas, sus géneros. A algunas les gustará de terror, a otras personas les gustará comedia, ¿sí? Entonces hay que conocer a estas personas por medio de la investigación, algo que el peruano es muy flojo y no le gusta hacer. Repito, al peruano es muy flojo y no le gusta investigar. Pero esto es cine, el cine es arte. Sí, pero detrás de la industria cinematográfica hay toda una ciencia que a veces nosotros, porque somos muy experimentales, no lo tomamos en cuenta. Bien, para entender un poco esta confusión que hay entre cine de autor y cine comercial, el tema es que si vemos acá dos grandes pinturas,
una es más abstracta que la otra. Probablemente en el mercado, en un mercado común, ¿sí? En un mercado común, probablemente la pintura de Miguel Ángel sea más vendida, porque es más entendida por las personas. Pero yo no estoy diciendo que una es mejor que otra. Ustedes saben que el arte es bastante subjetivo. Sin embargo, la realidad te dice que probablemente la primera podría ser más comprada que la otra porque se entiende más. Y acá no estoy criticando a un artista que otro, los dos son excepcionales. Acá simplemente estoy diciendo que uno cuando va a realizar un trabajo audiovisual tiene que pensar en que la persona que va a ver tu trabajo tiene que entender y tiene que gustarle. Entonces hay ciertos cánones, hay ciertos paradigmas que tú tienes que no puedes salirte de ahí porque si no la gente no va a entender tu trabajo. El cine de autor se puede interpretar de muchas maneras. Uno, que es un cine de bajo presupuesto. Pero también se puede interpretar como que es el cine de un artista que desea hacer su trabajo y allá ustedes interpreten lo que hago. Esta es mi obra de arte y yo quiero que ustedes interpreten lo que hago. También podría entenderse así como algunas películas que se dan por el tema de cine de autor. A ver, ustedes entiendan, ¿no? Entonces, la idea es un punto medio. ¿Ok? A ver, vamos a ver un poco de números. Esta parte es interesante. Mira, en el 2023, ¿sí? De las películas estrenadas, solo 2 películas, ¿sí? Llegaron a, digamos, a romper la cartelera. Una que es Asumare, Los Amigos, y la otra es Soltera, Casada, Viuda, Divorciada. No, eso no es cine cultural, eso es cine comercial, lo sé. Pero, si vemos toda la taquilla, ahí por ejemplo está, ¿no? Pirú, Un viaje de oro, la vi en el cine, muy bonita, ¿sí? La Pampa, ¿sí? Están mezcladas, porque el cine no perdona. El cine no va a decir, disculpa, tú eres cultural, tú eres comercial. No, en el cine tú vas a competir contra todos, todos contra todos. Es una mezcolanza. Entonces, ¿qué pasa? De estas 2 películas, digamos, estas 2 han sido las más rentables. Han sido de fondos privados. No de fondos estatales, de fondos privados. ¿Eso es bueno, eso es malo? No es ni bueno ni malo, es lo que se da. ¿Sí? Es lo que da el mercado. Ahora, vamos a ver qué tan bien están las películas peruanas con respecto a las blockbusters, o sea, las películas grandes. Pero ¿por qué vas a mezclar película peruana con película grande? Porque cuando tú vas al cine, no te dicen, aquí están las películas peruanas, ándate por allá y si quieres, no. Tú vas y tienes que competir contra todos. ¿Ok? Mira, Soltera, Casada, Viuda, Divorciada, ¿sí? Año 2023, 1.034.678 personas. Ese mismo año, Mario Bros. La rompía aquí en Perú con 11 millones, más de 11 millones de personas viéndolo. Aquí en Perú, en tu propia cancha. 11 veces más, en tu propia cancha. Otra más, la otra película, ¿sí? Asumare, Los Amigos. Que si es buena, que si es mala, no me compete a mí analizar, digamos, si te gusta o no te gusta, si es comercial o no. Simplemente vamos a ver números. Asumare, Los Amigos, 716.000 personas. El Gato con Botas, que se estrenó el mismo mes, 5 millones de personas. 5 millones y medio. En tu cancha. ¿Sí? En tu cancha. Vamos a analizarlo bien aquí. Los primeros, ¿no? Asumare y El Gato con Botas se estrenaron en febrero. Y Soltera, Casada, Viuda, Divorciada, con Mario Bros. En abril. Esto no es taquilla mundial, esto es taquilla peruana, local. Entonces nos están ganando por goleada. Pero es brutal esto. Entonces hay algo que está pasando aquí que a pesar de tener películas supuestamente comerciales no estamos pegando. Hay muchas causas que no competen ahorita decirlo, porque es algo un poco extenso, pero vamos a tocar un poco la superficie, ¿no? Del problema. A ver, entonces, en el año 2023 tenemos todas estas películas, tenemos a Barbie con más de 1.000 millones de personas, a Oppenheimer que llegó a 650 millones de personas, Mario Bros, 1.300 millones de personas, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Mario Bros y El Gato con Botas, ¿no? Entre las películas más taquilleras. Si tú quieres hacer películas aquí en Perú, te vas a enfrentar con esto todos los años. Así que agárrate, Catalina, que esto es con lo que tienes que competir. Tú no vas a competir contra, digamos, la persona de otra localidad, de otro distrito, de otro departamento. No, vas a competir contra estas películas. Y tienes que tener en cuenta eso. ¿Ok? O sea, hay que poner los pies en la tierra.
Ahora, vamos a hablar algo un poquito más, digamos, local, ¿no? Perú versus México. México es un país 4 veces más grande que Perú en términos de población. Asumare 2, que fue la película, digamos, más vista en la historia del cine peruano, te guste o no, es la más vista, ¿sí? Así dice el mercado, 11 millones, casi 12 millones de dólares recaudados, al costado de Nosotros los Nobles, que es una película mexicana, también una de las más vistas en la historia de México, también es comedia. Obviamente es más porque la población de México es mucho mayor, es 4 veces más grande, ¿sí? 26 millones de dólares. Bien, fuente Sin Encuentro, fuente Box Office. ¿Por qué coloco estos dos datos? Vamos a analizarlo ahora con los estrenos que se hicieron ese año. Mi villano favorito, 970 millones de dólares a nivel mundial. Frozen, 1.280, casi 1.300 millones de dólares. Iron Man 3, 1.200 millones de dólares. Entonces, las películas más taquilleras en la historia de México y de Perú no son nada en un año cualquiera contra las blockbusters. ¿Se dan cuenta? Lo repito, las películas más taquilleras de México y de Perú no son absolutamente nada en cualquier año contra las blockbusters. Así estamos. Esa es la realidad. ¿Bien? ¿Y por qué esa es la realidad? Porque estas películas blockbuster no solamente se venden pues al tío, al abuelo, para que lo vean pues tus compañeros. Se vende al mundo. Todos estos, ¿no?, son los mercados a los que, por ejemplo, Iron Man 3 estuvo destinado. ¿Ok? La recaudación de los principales mercados cinematográficos son el anglosajón, Estados Unidos, China, obviamente, como siempre, y mucho más abajo, ¿sí?, vemos a México y más abajo todavía España. México es un mercado más grande que España. ¿Sí? No es desdeñable. Ahora, entonces, las personas de habla hispana somos muy pocas. No es un mercado rentable el mercado de habla hispana. No, espérate. Si tú sumas, mira, vamos a hacer matemáticas. Si tú sumas México y España, da un 4.36%. Eso está simplemente debajo de Japón. Si hablamos de países hispanohablantes. El mercado hispanohablante es grande, o sea, tampoco es para quejarse. Sí, lo repito, el mercado hispanohablante, México y España, son enormes. Tampoco es para decir que no hay mercado, sí hay. ¿Ok? Vamos a analizar un poco qué pasó con las demás películas de otros países de Latinoamérica que se estrenaron ese mismo año. Observa, mira. En la tercera parte tenemos una película brasileña, que es una comedia. En la cuarta, una película chilena. Y en la quinta, con el gran Ricardo Darín, una película argentina. Mira cómo Brasil es un gigante, ¿sí? Es un monstruo Brasil audiovisual. Obviamente es el que tiene mayor recaudación. Y en esa época a Chile no le fue tan bien. Y a Argentina, con el gran Ricardo Darín, tampoco le fue tan bien. A pesar de que esta película, El secreto de sus ojos, ha sido incluso ganadora de un Oscar como mejor película extranjera. Y esto es porque el mercado de Argentina, en esa época, estaba muy golpeado. ¿Bien? Muy golpeado. Entonces, el mercado interno argentino estaba muy golpeado. ¿Qué es lo que hicieron los argentinos que son tan capos en esto? Nos dieron la vuelta a la sartén cuando empezamos a mirar a la worldwide, es decir, afuera. Asumare 2 no hizo absolutamente nada afuera. Nosotros los nobles y los brasileños se durmieron en sus laureles, no hicieron nada afuera. Y mira cómo los chilenos lograron incluso casi triplicar sus ingresos cuando empezaron a exportar su película. Y los argentinos prácticamente superaron a los brasileños en el mercado externo. Ahí está, en la exportación. No en pensar que tu vecino, tu sobrino, tus estudiantes van a ver la película. No, tienes que mirar hacia afuera. Ahí está el meollo. Por eso digo que los argentinos son tan capos en esto, ¿no? A ver, entonces, actualmente en el Perú hay un cine cultural que se subsidia. Y eso está muy bien, pasa en varios países, en Alemania, España, etc. ¿Ok? Este cine cultural va a promover el cine regional
promover la inclusión y las lenguas indígenas. Y eso está muy bien porque ahorita el cine cultural está a cargo del Ministerio de Cultura y sus normas honestas, ¿sí? Sus preceptos honestos. Y es necesario prevalecer la cultura. Aparte, hay un cine comercial que ustedes ya conocen, ¿sí? Pero el cine comercial tiene un problema que yo luego se los voy a comentar en las siguientes diapositivas. Pero antes vamos a hablar un poco del cine cultural, que subsidia el Ministerio de Cultura. Y que gracias a eso tenemos muy bonitas películas, unas obras muy artísticas que podemos ver pues, en ciertas plataformas. El año 2022 y el año 2023 se daban los estímulos, ¿sí? En desarrollo, preproducción, distribución. Para que se hagan una idea, ¿sí? Para hacer una película tú necesitas dinero en desarrollo, en preproducción y en distribución. Todo ese dinero necesitas para sacar una película. ¿Bien? En el año 2023 eso subió un poquito y el total que se da, digamos, para hacer una película es casi $1.000.000. Una persona diría, wow, esto es mucha plata. Es bastante plata, pero no, mira, ¿quién quiere ser millonario? Costó $15 millones en el 2008, que ajustado a la inflación subió a $18 millones, ¿sí? Y si lo pasamos a soles, estamos llegando pues a 68.400.000 soles. Una película de bajo presupuesto a nivel mundial. Una película de cine, digamos, low cost a nivel mundial. Para que te des una idea de dónde estamos. De si ese dinero que nos están dando es mucho o es poco. Ahí te das una idea. ¿Qué pasaría si, digamos, acá dice, ¿no? ¿Cuántos espectadores en promedio deben consumir una película cultural que no gane ni pierda? Estoy tomando ahorita el dato de 2022, ¿sí? 840.000 soles, ¿sí? Si a mí una película me cuesta 840.000 soles y el boleto de cine, digamos, en promedio podría estar 25 soles, eso fluctúa, menos los impuestos, la comisión para la productora sería aproximadamente, eso depende mucho, ¿sí? 7 soles 42. O sea, por cada persona que gasta 25 soles para la productora, 7 soles con 42, ¿no? Te llega. Sacando matemática simple, tendríamos que tener una asistencia de 113.208 personas para que por lo menos cubran tus costos, ¿sí? Llegas al punto cero, punto muerto. Y cuando pasas eso ya empiezas a ganar, ¿sí? Cuando pasas eso ya empiezas a ganar. ¿Qué pasa? De las películas estrenadas ese año 2022, ninguna llegó a 113.000. Entonces, para que te des cuenta de cómo estamos, las personas no están viendo nuestras películas y por lo tanto estamos haciendo películas que están fracasando en taquilla y el dinero se está perdiendo. ¿Ok? Esto es muy aparte de que si la película es, digamos, muy artística, muy cultural y tiene un gran mensaje. Pero hay un perfil comercial que no se está tomando en cuenta y ese perfil comercial te está diciendo, haz la película para que lo entiendan las personas o para que le gusten a ciertas personas. Entonces, llegar a ese punto medio es difícil. No es fácil. Hablando de películas comerciales, ahora sí. ¿Sí? Tenemos que 2 películas ese año, No me digas solterona y Nos casamos sin mi amor, sí pasaron esta línea. Llegaron a los 279.000 y 201.000 personas en taquilla. Sin embargo, son excepción a la norma. No todas las películas comerciales van a ser un éxito en taquilla y ahí vemos los números. Hay muchas películas comerciales que también son un fracaso en taquilla y es por la realidad. El problema es que cuando uno hace una película comercial, el que se va a la quiebra eres tú. Estás trabajando con dinero de la tuya. Y probablemente hay muchas personas que solo llegan a hacer una sola película en su vida comercial, hipotecando su casa, su departamento, vendiendo su carro y quedándose en la nada. ¿Sí? Entonces es loable también. No es para, digamos, denigrar a las personas que se inclinan por el tema comercial. Volvemos aquí. Ese es el cine cultural. Entonces, ¿qué está pasando con el cine comercial? El Estado da dinero, ¿sí?, como subsidios al cine cultural, pero el sistema privado es mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque esperemos que ya se resuelva pronto el no tener field commissions, no tener incentivos fiscales y tener restricciones comerciales. En pocas palabras, países como Colombia ya tienen resuelto esto y por eso a las productoras estadounidenses prefieren grabar ahí que acá.
¿Sí? Entonces, esto es un drama. Y esperemos que la ley mejore y se pula para abrir el caño al cine comercial. Ahora, tenemos entonces que el modelo subsidiario va a ciertas personas que sí entienden de cultura. No todas las personas, digamos, tienen, digamos, un background cultural para entender ciertas películas. Hay muchas personas, la persona de a pie, que de repente no va a entender ciertas semióticas, ciertos conceptos, ciertos mensajes que el cine cultural te da. Sin embargo, el modelo comercial apunta a estas personas, pero también a otras, un poco más extensas, cine de género, otras propuestas. Lo bonito del modelo comercial es que si a ti te da bien, puedes reinvertir el dinero y ampliarlo. Puedes reinvertir el dinero y ampliarlo más. Puedes reinvertir el dinero y ampliarlo más. Entonces, el modelo comercial te permite la escalabilidad. Que aquí van a ver un montón de películas horribles, sin contenido, feas. Sí, van a ver un montón de películas feas, sin contenido y horribles. Pero una que otra va a ser una obra de arte. Y eso es lo que pasa actualmente. Una que otra va a ser... ¿Quién ha visto Oppenheimer? Más comercial que eso no hay. Pero, ¿no? Muy bonito. Entonces, ¿dónde está el cine cultural? Está ahí. En verdad es pequeño. ¿Sí? En los países desarrollados es pequeño. Pero está bien. O sea, tampoco es que desaparezca. Tiene que haber porque definitivamente tenemos que, de alguna manera, desde el Estado, apoyar la cultura. ¿Sí? Pero abriendo el caño al cine comercial. Entonces, ¿cómo lograr que nuestro cine comercial pueda competir con Hollywood? Con un factor diferenciador. Los países como China, Corea, India ya lo han hecho antes, ya lo han resuelto ya, y es por medio de su cultura. Su cultura mostrada de una forma comercial, pero con contenido. Y por eso nuestra propuesta. ¿Sí? Entonces acá vemos que en las taquillas internacionales de estas películas ellos también obviamente apostaron hacia afuera. No solamente te dan una película comercial en base a su cultura, ¿no? Como referencia de su cultura, sino también están pensando afuera. O sea, tienes que pensar, quítate el chip de que tu película va a verse en un auditorio. No, tiene que verlo el mercado internacional. ¿Ok? Entonces, ya, vamos a hablar ahora de Brüning y el tesoro del reino de Lambayeque. Nuestra propuesta, ganamos, ¿sí? Nosotros ganamos justamente el premio para hacer el desarrollo. O sea, la primera etapa, el guión y la propuesta financiera, la coproducción, etc. ¿Bien? Entonces, de esta primera etapa, ¿cómo hemos actuado nosotros en base a nuestros preceptos, en base a lo que nosotros creemos? ¿Sí? Un cine comercial, pero con contenido cultural. Vamos a ver. Utilizamos una metodología muy buena, ¿sí? que se usa mucho en el ámbito empresarial, que es el Design Thinking. Design Thinking aplicado para proyectos audiovisuales. ¿Ok? El Design Thinking consta de 5 pasos. Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. No me compete decirlo ahorita porque no me voy a extender mucho. Pero estos 5 pasos de esta metodología acelerativa nos ha permitido hacer un buen trabajo. ¿Sí? Hacer un buen trabajo. Bien, vamos a mostrar un poquito de lo que hemos avanzado este 2024 en el proyecto. Entre las propuestas nos dimos cuenta que Brüning es una persona muy conocida entre las personas de 40 años para arriba. Ya los jóvenes, ¿sí? De 40 para abajo ya no lo están conociendo mucho. Ya se está perdiendo lo que él significó para nosotros. Entonces nos dijimos un día, ¿cómo hacemos para llegar a este público joven? Por ahí salió una voz, Olguita dijo, ¿por qué no haces un guerrero? Ok, vamos a incluir un guerrero. El Design Thinking te incita a que tú hagas bocetos. Entonces se hizo un boceto muy sencillo, como ven acá, se mostró al equipo. ¿Qué tal? ¿Ese guerrero? Sí, justamente aquí en la iglesia, ¿no? Esa fue la idea de Olga. Ponerlo aquí en la iglesia de San Pedro, como que quien no sabe que ha aparecido, que es un guerrero. Ok, hagámoslo. Entonces, del boceto
Una vez que está aprobado, ya pasamos al siguiente paso. Y así se trabaja con el Design Thinking, por pasos. ¿Sí? Por pasos. Entonces, lo dibujamos, necesitábamos tener una referencia. Acá está el dibujo. Luego lo pasamos por la inteligencia artificial, porque no hay que ser cerrados. La inteligencia artificial nos da un abanico de posibilidades muy grandes. Obviamente aquí hay inteligencia artificial y bastante Photoshop. La cara de la persona tuvimos que cambiarla por un lambayecano para que se asemeje un poco más. ¿Sí? Porque también la inteligencia artificial ahorita tampoco es tan exacta, ¿no? Y logramos, ¿no?, tomar la fotografía de la iglesia de San Pedro. Nos dimos cuenta que ese ángulo estaba mucho mejor. Nos quedamos con ese ángulo y empezamos a hacer el diseño. Una fotografía como si Hans Heinrich Brüning lo hubiera tomado en esa época, viendo un guerrero ahí colgado. ¿Sí? Esa es la fotografía perdida de Hans Heinrich Brüning. Empezamos a jugar. Empezamos a jugar sobre el contexto, digamos, fantasioso, el contexto de ficción de Brüning, porque en base a eso salían ideas. Entonces, empezamos a jugar porque estos diseños nos empezaron a dar ideas para formar la historia. Una historia que no solamente les guste a los grandes, sino también empiece a captar a las siguientes generaciones. Brüning y el Tesoro del Reino Lambayeque está dirigido a jóvenes que van a ver un Brüning cinematográfico y luego van a querer conocer al histórico, cuya vida es muy hermosa y es muy vasta. Bien, entonces acá está. Vamos a hacer una especie de cartel. Empezamos con los dibujos, más o menos así podría quedar. Ese es el boceto que quedó. Y con bastante inteligencia artificial y con bastante Photoshop, ya logramos sacar a un Brüning de 33 años, que es la propuesta que estamos sacando. El Brüning más conocido es digamos, el mayor de 50 años, que ya está bastante fogueado, bastante experimentado, pero nuestra propuesta data de un Brüning un poco más joven, que todavía va a aprender a amar la cultura lambayeque. Lograr meterse en la mente de esta persona a esta edad ha sido un reto enorme, porque no hay prácticamente o casi no hay información sobre eso. Hemos hecho un trabajo de investigación enorme para meternos en la cabeza del Hans Heinrich Brüning de 33 años. Y gracias a los estímulos del ministerio hemos logrado llevar esto a otro nivel. Estos son artes referenciales que nos van a ayudar para más adelante seguir buscando auspicios y coproducciones este 2025. Con respecto al logo, se empezó con bocetos muy sencillos. Primero empezó con el lambayeque de Brüning, pero lo bonito del design thinking es que el design thinking no es que tú te sientas, haces lo que te gusta y a ver qué dicen las personas. No. Esto se testea con el público, se testea con tu público objetivo. Tu público objetivo, los jóvenes, personas grandes, personas que les gusta la cultura, personas que les gusta la historia, personas que les gustan las películas de fantasía también. Entonces, así empezamos a avanzar con el logo. Cada vez empezó a tener más forma, una forma un poco más según la iconografía de Lambayeque. Y este fue un primer avance del logo, con el que empezamos a trabajar porque teníamos que ya empezar a mostrar el proyecto para poder mover gente. ¿Bien? Pero este logo no se quedó ahí. Seguimos buscando en base a la tipografía porque Brüning también tiene su forma de escribir. Esta es la letra original de Brüning. En base a su letra original empezamos a explorar y fue un trabajo bien largo. ¿Bien? Y al final nos quedamos con el primer, digamos, logotipo, entre comillas, oficial, que nos permitió todo el 2024 trabajar, ¿no? Brüning y el Tesoro del Reino Lambayeque. El nombre cambió, incluso la forma, gracias a que testeamos el logo. Hablamos, preguntamos, mostramos. No es que yo voy a hacer todo lo que digan las demás personas, es que lo voy a tomar como referencia. Bien. Usamos bastante el Google Forms, nos facilita. Mira, acá 38 personas encuestadas, 44 personas encuestadas. O sea, nos tomamos el trabajo bien en serio. Bien. Lo trabajamos en inglés. Queríamos visualizarlo en alemán, porque eso también es un trabajo que se va a mostrar hacia los alemanes, que no conocen mucho a Brüning. Y la idea es que también conozcan a esta gran persona que ha hecho tanto bien a nuestro Perú.
Y al final, el logo la segunda versión del logo con el que estamos quedando es este, que está ya un poco más lambayeque, ¿no? El anterior de repente tenía algunos tintes mochicas, si alguno se da cuenta, pero ya el segundo ya está un poco más lambayeque. Y este logo, que es su segunda versión, va a tener una tercera versión todavía, que ya está en proceso de desarrollo. Bien, pero la idea es en pos del proyecto. Cada vez más impactante, cada vez más pulido, cada vez mejor, hasta que la gente cuando vea esto se enamore. Bien. Música. Con respecto a la música, el trabajo de investigación fue muy grande. Justamente nuestros compañeros de Tierra Adentro, ¿sí? El grupo musical de Tierra Adentro, hizo una reinterpretación de las músicas que grabó Brüning, ¿sí? De los sonidos. Lo tomamos como referencia música alemana de la época, compositores alemanes que probablemente escuchó Brüning en esa época, ¿no? Y en base a eso empezamos a sacar la música, ¿no? La construcción musical para el teaser. Estas son, ¿no? Evaluación, encuesta de entrada, evaluación de primer acto, encuesta antagonista. Es decir, cada cosa que hacíamos, lo que nos manda el design thinking es testearlo. Y esto lo hacíamos para sacar la primera versión del tratamiento, para sacar la primera versión del guión, para sacar la segunda versión del tratamiento. Es decir, el guión está constantemente mejorándose. Incluso ahorita sigue mejorándose y ya les voy a explicar en qué etapa está. Pero no es que me siento, escribo un guión y a ver, por favor, apoya el cine peruano. No, estamos trabajando esto de una forma un poco más, digamos, empresarial. Que eso no quiere decir que no amemos la cultura. Me derrito por la cultura peruana. Amo la cultura norteña. Por eso estoy haciendo un trabajo serio con mi equipo. Bien, entre las encuestas, hemos hecho encuestas a las personas, niños, jóvenes, adultos, para ver qué opinan del proyecto. Les dábamos una parte de la historia, lo leían y nos decían, ¿no? ¿Qué tanto les ha gustado la historia? Acá están los resultados. A los niños les ha encantado, a los jóvenes también, ¿sí? A los adultos también. ¿Sí? Acá la encuesta es un poco más grande, solamente estoy mostrando una parte nomás porque esto se presta a muchas interpretaciones que luego uno las hace luego de analizar, ¿no? Sacando el insight de los niños, los niños son muy, digamos, sencillos en ese sentido, ellos quieren un final feliz y que los tesoros se salven, ¿no? Pero tú ya tienes una idea de lo que le gusta a los niños y eso va a influir un poco en la escritura de tu guión. Porque si tú quieres que Hans-Heinrich Brüning, su legado, pase de generación en generación, tienes que adaptarte a los nuevos medios y a las nuevas mentalidades. Y eso no es fácil. Nosotros que estamos ya mayores, no es fácil meterse en la cabeza de estas nuevas generaciones. Bien, con respecto al teaser, se trabaja en bocetos, gracias al Ministerio de Cultura se produce el teaser y esto se va a empezar a mover a través de ciertas plataformas para buscar coproducciones este 2025 y hacer que crezca el proyecto. Bien, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que sigue? Ya en este 2025 estamos inscribiendo el proyecto, ¿no? Subiéndolo a la plataforma IMBD Pro, que es una plataforma mundial donde admite proyectos de cine y los conecta hacia mercados internacionales. Estamos haciendo una revisión de guión en Stage 32 con personas especializadas que te dan una noción, digamos, internacional sobre tu trabajo. Y estamos participando en la Finish Line Script Competition, que también te da un alcance, no solamente si ganaste o no ganaste, sino también te da un feedback. ¿Qué tal estuvo tu guión y cómo puedes mejorarlo? Que eso es lo que buscamos. Bien. Entonces estamos ahí, seguimos trabajando y no vamos a descansar. En resumen, nuestro proyecto es un proyecto comercial, pero porque quiere llegar a las personas. Pero en esencia es cultural, porque quiere mostrar la hermosa vida de Hans-Heinrich Brüning y todo su legado que ha dejado, que perdura hasta nuestros días. Y esto no es poca cosa. Ha sido una labor muy grande que nos ha costado bastante investigación, bastante quemada de pestañas, de lecturas, de entrevistas, de hablar con personas, de conocer, pero ya está. Muchísimas gracias y espero vernos de aquí a un tiempo para mostrarles nuevos avances.